Y nos vamos a La Serena porque se están investigando la aparición de 90 funcionarios fantasmas en la Corporación de Educación de La Serena. Estamos ya con don Rodrigo Chávez, que nos va a entregar más detalles. 95 funcionarios fantasmas habrían aparecido en esta investigación, ¿o no? Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo está, Luchito? Muy buenos días. Como tú lo dices, y esta es una investigación que se está realizando internamente a través de la municipalidad, a través de la alcaldesa Daniela Norambuena, que instruyó para poder trabajar sobre estos contratos fantasmas. Te comento que estoy con el abogado ex fiscal regional y abogado externo de la municipalidad, don Adrián Vega, quien nos va a detallar justamente más de esta información que está siendo entregada durante esta semana y que ha sido entregada a la luz pública justamente por esta información. Don Adrián, muy buenos días. Buenos días, Miguel. Buenos días, Luis. Adrián, ¿está con retorno? ¿Sí? Sí, te escucho. Adrián, buen día. Lo que estaba viendo de esta noticia, que no es muy distinto de lo que hemos visto en otros municipios, que finalmente la forma de sacar la plata es mediante, estamos hablando de un tema eventual, todavía aquí no ha habido condena y todo, pero lo que nos muestra esta investigación es que todo esto es mediante la corporación, es decir, por la corporación es donde se hacen todos estos temas de boletas de honorarios, al parecer ideológicamente falsas, de funcionarios que no prestaban servicio. Todo esto se hace en la corporación, no en el municipio mismo, entendiendo que la corporación es presidida por el alcalde de aquel entonces. Así es, Corporación Municipal Gabriel González Videla, que comenzó el año 1980, y esto es un periodo que se está investigando, al menos una de las aristas de los casos, es para el 2023 con el periodo del alcalde anterior. Ya, ¿cuál habría sido el mecanismo y cómo ustedes se dan cuenta de esta situación? Lo que pasa, Luis, es que la Corporación Municipal Gabriel González Videla arrastra desde 2013 aproximadamente a la fecha un desfinanciamiento progresivo que hoy día asciende a 80.000 millones de pesos. Los conceptos principales de este endeudamiento son cotizaciones previsionales no pagadas a funcionarios de la propia corporación municipal. En ese contexto no se pagaron en su momento 5.500 millones de pesos nominales, al momento que necesitaban ser pagados, pero luego ustedes saben que por intereses, reajuste y multa, eso está como en 40.000 millones de pesos. Entonces nosotros nos preguntamos, cuando la alcaldesa Norambuena nos dijo dónde podrían estar los matices de este financiamiento, empezamos a indagar con lo que son los actuales directivos de la corporación, y una de ellas, la directora de traspaso a los SLEP del ámbito de educación desde la corporación, nos indicó que podían ser en estos servicios que se cargaban a las subvenciones escolares preferentes, en que podría haber esta brecha, además de otras. Por lo tanto, cuando se hizo un levantamiento con los directores de los colegios, donde estas personas que boleteaban debían ser conocidas, muchos de ellos, en cerca de 30 a 40 colegios, respondieron que no los conocían. Por eso llegamos a este monto de alrededor de 90 personas que efectuaron boletas y que no son conocidas en los municipios. Estamos en el trabajo de recopilar los años anteriores, pero ya con el 2023 nosotros teníamos lo que llamamos los abogados una noticia crimini para presentar querella. Y sin perjuicio de eso, existe también otra línea investigativa con lo que es con ciertas personas jurídicas que prestaban servicio en la línea de mejoramiento de educación, que también describen un mismo fenómeno, pero ya con facturas. Adrián, yendo a estas 95 personas y estas boletas emitidas por estas personas, ¿qué era lo que decían estas boletas? ¿Por qué tipo de trabajos o qué tipo de funciones eran realizadas estas boletas? De distinta naturaleza, y algunas que estimamos que no dicen relación con los planes de mejoramiento educativo, que es el contexto donde se puede gastar estos dineros. Solo a modo de ejemplo, en muchos colegios existen 5 o 6 personas que aparecen como auxiliar de educación y que en los 30 colegios no son conocidos. 5 o 6 personas que están repetidas en todos los lugares, porque todos los colegios se le resta un resto de subvención de cada colegio para hacerle el sueldo completo a esta persona y no son conocidas. Por ejemplo, ciertos talleres, sexualidad y otros asesoría de publicidad, etcétera, que no dicen relación con el proyecto de mejoramiento educativo de los colegios gratuitos de la corporación. ¿Sí? ¿Harta asesoría? Harta asesoría.
Son básicamente algunos tipos de asesorías, pero el porcentaje no se lo podría decir. Son auxiliares de educación, talleres, y la línea de asesorías es la línea de dos personas jurídicas que estamos investigando, que son las empresas Simpac y Excelencia Educativa, que ambas son continuadores legales una de otra y con el mismo representante legal. Ya, le preguntaba lo de las asesorías porque sobre la base de la experiencia, en lo que hemos visto en la gran mayoría de cuando se investigan estos fraudes, es que quienes emiten estas boletas son por asesoría de X, asesoría de cualquier cuestión, que finalmente nunca se puede comprobar si esa asesoría realmente se hizo o no. Eso es lo más complejo. En el caso de quienes supuestamente habrían brindado estos talleres, ¿esos talleres se realizaron? ¿Se ha podido comprobar si esos talleres realmente se hicieron o no? Porque eso es algo mucho más fácil de comprobar que, por ejemplo, una asesoría. Sí, tenemos una línea investigativa porque es la Superintendencia de Educación, Luis, la que hace ciertas auditorías que son, como toda auditoría y fiscalización, muestreal en relación al dinero que se gasta, en que todos los años que hablamos desde el 2019 al menos hasta el 2024 que hemos estado rescatando, existen gastos rechazados por falta de documentación y, como te digo, actividades que no decían relación con el gasto en mejoramiento educativo, que es el contexto y donde se pueden gastar los fondos de subvención escolar preferente. Ya, y en ese sentido, usted me habla que hay además dos personalidades jurídicas que ellos habrían emitido facturas también, ¿o no? Sí, la persona jurídica, ¿no es cierto?, con RUT de persona jurídica de empresa, emiten facturas. Estas dos empresas que mencioné, Simpac y Excelencia Educativa, han facturado a lo largo de los últimos 10 años cerca de 12.500 millones de pesos. Y tenemos noticia que al año 2022 ya le habían rechazado cerca de 2.050 millones de pesos y nosotros hicimos un levantamiento para el año 2019-2020 para ver este fenómeno y el rechazo asciende a 360 millones de pesos ya a esa fecha. Por lo tanto, estimamos que allí, al no haber respaldo documental, al no haber objetivos claros en cuanto al gasto de proyecto de mejoramiento educativo, hay una noticia criminal que investigar en título de fraude al fisco. Claro, mire, estoy revisando una publicación de BioBio, donde aparecen, mira, tengo aquí un mensaje, deme un segundo, Adrián, nos llegó un mensaje a nuestro WhatsApp y dice: buen día, esa corporación me envió una orden de compra por 6 millones de pesos, por convenio marco Mercado Público y nunca me pagaron. Le informé a la Contraloría y tampoco pasó nada. Si le sacas el DICOM, deben muchísimos millones a empresas. Me imagino que se refiere a, claro, a la corporación municipal. Y ahí está un poco lo que usted nos decía, Adrián, de las deudas previsionales además que existían. Así es, como bien lo menciona el auditor que manda el WhatsApp, el televidente, perdón, precisamente existen muchas facturas impagas y devengadas y que están en tramitación en tribunales, lo que indica este financiamiento progresivo. Entonces, la idea de la investigación es identificar si los dineros que iban directamente desde subvención para educación se gastaron en asesorías de estas empresas, en personas que no prestaron servicio y se dejaron de pagar el giro común, que es la educación y la mantención de lugares, etcétera, como puede el caso del señor televidente. Adrián, y estos 95 funcionarios fantasmas, tú nos dices que en los colegios nadie los conocía, nadie sabía quiénes eran ellos. ¿Han podido ver patrones que se repitan entre estos 95 funcionarios fantasmas? Que me imagino que son 95 personas que emitieron boletas, ¿o no? De servicios no prestados, ¿eso es lo que están investigando? Sí, así es, sí, durante un periodo de tiempo para el 2023. ¿Cómo se hizo esto? Que a través de la directora de traspaso pidió información a los directores con el listado de estas personas que estaban siendo cargados a los gastos individuales de cada colegio. Y allí muchos de ellos no son conocidos y hacen esta suma. Esta noticia crimini, para nosotros como municipio y yo como abogado externo de la municipalidad, la asesoría fue presentar la querella de inmediato y sin perjuicio de ya indagar otros años y otro fenómeno en relación a si existe un patrón común
porque para llegar allí y para ver las razones de esto y los destinos eventuales de los dineros, hay que ver diligencias intrusivas, como por ejemplo, qué se hizo con los dineros en cada cuenta de esas personas cuando les fueron sufragados esos presupuestos servicios. Adrián, y cuando le hablaban de estos auxiliares de educación, ¿qué se supone? Porque me imagino que cada una de estas boletas que ellos presentaban tiene que venir de la mano de un informe de actividades. ¿Están esos informes de actividades o no? La verdad es que el respaldo documental de lo que es el ámbito de educación y otros más han sido continuamente objetados por la Superintendencia en varios aspectos y también por la Contraloría General de la República mediante algunos informes. Puedo mencionar solamente el 589 del 9 de octubre de este año, que nos menciona que en cuanto a respaldo documental y en cuanto a lo que es las figuras contables, la corporación nunca ha cumplido las normas internacionales de información financiera, que es la norma internacional que adscribe el Colegio de Contadores de Chile y que deben someterse cualquier institución que debe tener una contabilidad seria. Por eso, frente a ese dato, necesariamente hay que empezar a rescatar información que necesariamente no existe. Otro tema es que en este periodo de fiscalización y de levantamiento de información existía una bodega en el sector de las compañías que era básicamente un galpón que tenía papeles arrumbados sin ton ni son, ni un CARDEX, ni siquiera una clasificación. Por lo tanto, en ese contexto es un trabajo de levantamiento importante, pero en la medida que no existan esos respaldos, nosotros tenemos lo suficiente para que la Fiscalía y el Ministerio Público puedan hacer su trabajo. Ok, Adrián, la querella ya está presentada, entonces se espera que, en cuanto, usted fue fiscal más o menos, ¿en cuánto más o menos debería haber ya formalizaciones? Yo no podría aseverar eso. Lo que yo sí señalo es que esta investigación parece muy compleja, pero igual es uno a uno, es decir, un funcionario, una boleta, un servicio, una falta de respaldo y dónde se fue el dinero. Entonces, si hoy día hay 95 personas así, hay que hacer todo ese devenir de diligencias para identificar el fenómeno. Eso está por verse porque creemos que el fenómeno puede ser más magno por los otros años en los cuales también levantemos otros fenómenos parecidos. Creo que en 6 meses se podrá establecer en el 1 a 1 al menos de estas 90 personas, y si hay más personas tendrá que desplegarse los esfuerzos investigativos, y la gestión de la alcaldesa Norambuena está disponible a ello y todas las unidades de control que está trabajando este tema desde la corporación y yo como abogado externo supervisando desde la municipalidad. Ok, muchas gracias, Adriana. Le agradecemos por habernos clarificado un poco el panorama. Gracias, Rodrigo.